En esta ocasión vamos a abordar las medidas de dispersión, se abrevian MD, y ya habíamos tratado el tema de las medidas de tendencia central, que son media, mediana y moda, pero hay otras con la misma importancia en estadística descriptiva y se trata de las medidas de dispersión. Se usan para saber qué tan lejos están los datos de su media y cómo podríamos representarlo en cifras unitarias para cada dato y en cifras generales en un porcentaje. Estas medidas son la desviación estándar, que es la distancia que en promedio existe entre cada dato y su media, y podemos expresarlo en las mismas unidades que el problema. Su fórmula es esta, su símbolo es este, desviación estándar. Iremos desarrollando esto en un problema de datos individuales. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar. La varianza se calcula primero, se le saca la raíz y obtenemos la desviación estándar. El rango es la distancia que existe entre el dato más grande y el dato más chico, y la usamos para saber la amplitud de la distribución de los datos. Y finalmente, el coeficiente de variación se utiliza para saber, mediante un porcentaje, cuánto varían los datos con respecto a su media. Y lo expresamos en porcentaje. Por eso se multiplica por 100 y lo expresamos en porcentaje. Esto es el símbolo del coeficiente de variación, este es del rango, varianza al cuadrado y desviación estándar, el mismo símbolo sin estar al cuadrado. Volvemos al ejemplo de los datos individuales de la semana pasada de los niños y su peso, es esto de aquí. Al calcular nos resultaron estas cosas. La muestra siguen siendo 13, la media 50.38, la mediana 49 y la moda 48. Entonces, ya que tenemos calculadas las medidas de tendencia central, vamos a calcular las medidas de dispersión. Si lo estás haciendo en tu cuaderno, copia la tabla del lado izquierdo, porque vamos a comenzar a trabajar con ella. Es esta. Lo primero que vamos a hacer es agregar una columna más, donde agregaremos la resta de cada dato menos la media. Recuerda que aquí arriba ya teníamos la media, 50.38, y el primer dato es 65. Esta columna es de los datos ordenados con los que sacaríamos la moda y la mediana, pero el dato que tengo que ocupar es este, que es 65. Estos son los datos originales, estos ya están ordenados, entonces ocupo este. Y en el primer caso sería restar 65, que es esto, menos 50.38, que es la media, y me da 14 enteros 62 centésimas, que ya pasé aquí. Recuerda que son los datos originales y no los datos ordenados. Son los originales, 65 menos 50.38 me da 14.62. Entonces llevo a cabo todas estas operaciones. Ya lo hice, después resté 48 menos 50.38, entonces como 50.38 es más grande, aquí me dio negativo. Aquí es positivo porque 65 es más grande que 50, pero 48 es más pequeño que 50, por eso me dio negativo. Puede darte negativos o positivos. Ya hice todas las operaciones. Y ahora voy a elevar este número que me resultó al cuadrado. Mira cómo es la misma expresión aquí arriba, solamente que al cuadrado. Entonces sería 14 enteros 62 centésimas, que fue lo que me salió aquí, al cuadrado es 213 enteros 61 centésimas. Todos deben ser positivos porque están elevados al cuadrado. Recuerda, era este menos la media para que me diera esto. 65 menos 50 algo, que es la media, me dio esto. Y ahora este número elevado al cuadrado me da este. Lleno todo el cuadro de operaciones. Sigo haciendo, ahora sería menos 2.38 al cuadrado y todos estos. Ya los elevé al cuadrado. Cada uno de estos está elevado al cuadrado aquí, por eso todos son positivos. Y ahora sumo la última columna, que es esta de aquí, hago su suma. Y me da 547 enteros 8 centésimas. Ya tengo la suma y puedo proceder a calcular la varianza. Aquí está la fórmula de la varianza y dice que va a ser la sumatoria de esta columna, que es esta de aquí. La suma es esta, entonces sustituyo. Tomo la suma, que es 547 enteros 8 centésimas, entre n, que es el número de datos, que son 13, y si hago la división, la varianza me da 42 enteros 8 centésimos. Ahora voy a sacar la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de esto. Entonces la realizo. Para sacar la desviación estándar,
le saco la raíz cuadrada a lo que me salió de varianza, que es esto que está aquí, y entonces la desviación estándar sería igual a 6 enteros 48 centésimas. La varianza es al cuadrado, la desviación estándar es el mismo símbolo pero sin estar al cuadrado, y para calcular el rango se consulta la columna de datos ordenados y se toma el dato más grande y el más pequeño, y quedaría de la siguiente forma. 65 menos 40 me da 25, pero ¿de dónde saqué estos datos? Bueno, pues de la tabla, con los datos ordenados, el dato más grande es 65 y el dato más pequeño es 40. Entonces 65 menos 40 me da los 25 que tengo aquí. Voy a calcular ahora el coeficiente de variación. Tomo el valor de la desviación estándar que acabo de obtener aquí arriba y va a estar dividido entre la media y multiplicado por 100. Entonces saldría la desviación estándar de 6.48, la obtuvimos aquí. El valor de la media es 50.38, lo estuvimos mencionando hace un momento, lo obtuvimos desde el ejercicio anterior. Y esto está multiplicado por 100. Divido estos dos números y me da 1287 10 milésimas. Va a estar multiplicado por 100 y entonces el resultado sería 12 enteros 87 centésimas por ciento. Pronto aprenderemos a interpretar estos números, por lo pronto hay que aprender a calcularlos. Y como ya sabemos hacer todo esto, vamos a hacer dos ejercicios. Vamos a obtener las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión de estos dos grupos de datos para su entrega el fin de semana. Muchas gracias por ver el video.